720. Muy buenas noches, gracias por sintonizar. Estás viendo Sync 720. Mi nombre es Alan, gusto en saludarte. Y el día de hoy vamos a seguir platicando acerca de nuestra nueva serie que se llama Propósitos. Vamos a platicar acerca de los propósitos espirituales, que aunque puede que estén un poquito difícil de entender o ser un poquito difíciles de poder aplicar en tu vida, vamos a estar hablando acerca de los problemas que hay al poderlos accesar, al poder marcarte propósitos para ti mismo, de los problemas que hay y también de muchas soluciones y diferentes maneras, hábitos que puedes crear para que tus propósitos espirituales te puedan llevar a un nivel más alto. Usualmente la gente cree que por ponerse propósitos o escribirlos se van a hacer una realidad y pues desgraciadamente eso no es así. Hay que ponerle ganas y hay que hacer un plan para poder llegar a ellos. Esto es Sync 720, propósitos espirituales. No te lo pierdas, comenzamos. Propósitos, metas, a lo que aspiras, lo que quieres lograr. Hoy estaremos hablando acerca de los propósitos espirituales y estos son un poco diferentes, ya que no tenemos total control acerca de ellos, pero podemos poner nuestra parte, podemos hacer lo que nos toca a nosotros. Así mismo es, Hilda, muchas gracias por esa pequeña definición. Y antes de empezar... Bastante giratoria. Bastante giratoria. Espérame. Se mareó un poco. Antes de empezar a dilucidar todo este tema... Oye, mire qué filosófico vengo hoy, ¿no? Dilucidar. Espérame que estoy... Dilucidar. Vamos a hablar hoy, por supuesto, como lo acaba de decir Hilda, de los propósitos espirituales. Claro. Y por supuesto, para comenzar tenemos que hablar de cuáles son los problemas. Antes de llegar a eso... Los retos que se presentan. Perdón que te interrumpa eso. Ajá. Nomás quiero hacer un hincapié en algo. ¿No se les hace curioso que desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad, desde todo el tiempo, el humano siempre ha querido tener esa conexión con algo más fuerte que él, algo como que más allá? Entonces, cualquier civilización tenía sus dioses, tenía sus sacerdotes, tenía todas, no importa, inclusive en diferentes tiempos que los asiáticos, que los chinos, los japoneses, en Egipto tenían sus pirámides y adoraban a todos sus dioses. Su tipo de religión, ¿no? Exacto, que es un tipo de religión, pero en realidad era su manera de querer conectarse con el más allá. Sí, y tener esa necesidad que nace con el ser humano de siempre alienarse con algo superior, con un ente superior que tener una relación con un ser supremo. Exactamente. Y como que le da cierto propósito, hablando de propósito, pero le da cierto propósito en su vida, así como que el saber que hay alguien como que lo está viendo de arriba, el saber que alguien lo está dirigiendo, que tiene cierto destino para él, cierto plan. En nuestro caso, obviamente, sabemos que eso es Dios, pero bueno, a lo que iba es, esto de propósitos espirituales es viejísimo. O sea, esto es, ahora sí que tan viejo como el hombre, desde que empezó. Exactamente. Y es curioso que estemos hablando acerca de esto, aunque lo vemos mucho en la iglesia, casi no se habla de cosas tan específicas como problemas que se pueden tener para conseguirlos, alcanzar o descubrir tus propósitos en un ámbito espiritual, que es a lo que Eduard, ya le estoy cambiando de nombre. Nuestro nuevo integrante, Edgar. Desde hoy en adelante se llamará Edgar. Gracias por invitarme a tu programa. A ver, Edward, platícanos. ¿Cómo podemos o cuáles son algunos desafíos o problemas que enfrentamos al tratar de descubrir nuestros propósitos espirituales? Primeramente, yo diría que se presenta como una especie de reto o de pregunta a nivel espiritual. ¿Me ha llamado Dios para algo? ¿Para qué propósito Dios me creó? ¿Para qué Dios me diseñó para vivir en este mundo? Y allí comienza como una especie de, digamos, de búsqueda de saber, ok, Dios me llamó para esto, ¿qué debo hacer? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cuáles son los pasos? Comienza esa búsqueda en el ser humano, es poder identificar cuál es el llamado o eso, digamos, para lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿ok? Ese es, como yo diría, el primer reto que se presenta muy comúnmente, ¿no? Y luego también sería como el hecho de saber dónde empezar. Usualmente uno habla de cosas espirituales, pero bien, muchos de nosotros no sabemos exactamente dónde empezar. Si empezamos orando, si empezamos leyendo la Biblia, y si vamos a leer la Biblia,
dónde empezamos a leer, porque Génesis pues es la creación, es historia, pero queremos algo que nos llene más dentro, entonces empezamos con los evangelios, la historia de Jesús, pero vemos que también es historia, y entonces como que hay eso de no saber exactamente dónde empezar. O sea, ¿en dónde Dios me va a hablar? Exacto, ¿no? por dónde Dios me va a hablar primero. ¿En qué parte de la Biblia puedo, encontrar una palabra específica que te dirija? Dios, que me dirija y que me diga, ok, vas a empezar acá, o vas a hacer esto, o tú fuiste creado para esto, o etcétera, etcétera. Sí, la palabra de Dios, por supuesto, es clave en esto, pero yo diría que algo bien importantísimo es la oración. O sea, no a manera de conflicto que a veces se puede presentar. He escuchado muchísimas veces, y yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido en algunas ocasiones. Estoy orando, estoy preguntándole a Dios qué es lo que quiere que yo haga, cuál es el propósito para que Él me llamó, pero no escucho nada, no sé realmente. Ese es uno de los conflictos también que se presenta. No solamente el descubrirlo a través de la palabra, sino descubrirlo a través de la oración, cuando comienzas esa búsqueda. Y otro conflicto que yo diría que se presenta también es, ok, comienzo a buscar de Dios, comienzo a asistir a la iglesia, y comienza una especie, en algunos casos, de pasividad, de tranquilidad. De bueno, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y no siento que está pasando nada. Voy a la iglesia, leo la Biblia cuando puedo, estoy orando, voy a los servicios, me reúno con los hermanos, etcétera, pero no estoy escuchando, o no estoy sintiendo, o no sé a lo que Dios me ha llamado. Ese yo diría que es uno de los problemas básicos que se presenta cuando estamos hablando de realmente conocer cuál es el propósito para que Dios nos llamó. Y retomando, qué bueno que estás mencionando eso de la pasividad, porque suele suceder que empiezas a hacer ciertas actividades, empiezas a ir más a la iglesia, empiezas a leer más tu Biblia, empiezas a querer orar más, y empieza como gradualmente empiezas a hacer diferentes actividades. El problema aquí es cuando ya no defines, no has definido bien, y luego confundes qué es la religión y la relación. A lo que voy con esto es, cuando uno está haciendo cosas y está solamente yendo por ir, solamente orando por orar, pero en realidad no está saliendo de tu corazón, no te estás conectando realmente con Dios, solamente es un buen hábito. Solamente fue un hábito de ir, estar todos los domingos ahí. O sea, como bien dice la Biblia, fe sin obras es fe muerta, pero igual tiene que ser fe. O sea, tienes que tener algo dentro de ti que esté en realidad conectándose con Dios. Y el orar y o sea, religiosamente es algo que, por ejemplo, una persona que todos los días se levanta a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana a orar, pero después de tiempo, al principio lo hacía con gusto y Dios le hablaba, sentía que en realidad se estaba conectando con Dios, pero luego llegó el momento donde ya era un hábito y ya en realidad se estaba parando como porque tenía que hacerlo, porque ya es un hábito. Se volvió una rutina más que nada. Exactamente. Y eso creo que es uno de los problemas más grandes acerca de los propósitos espirituales, cuando ya se confunde esa línea entre es algo que tengo que hacer o es algo que estoy haciendo por convicción y en realidad me está ¿O qué tal aquellos acercando a Dios? Que lo llevan al extremo de ser más espirituales o más místicos, ¿no? Que, por ejemplo, no esa gente que pues sí, o como dices tú, ¿no? Que se levanta, bueno, no, de hecho no tiene que ver la hora a la hora que ores, pero más bien cómo lo haces y cómo lo llevas a cabo, ¿no? Por ejemplo, no, pues que tenemos que ser luz y de repente ves a gente con una velita así, ¿no? Caminando, no, es que yo soy luz, ¿no? Claro, ese aspecto de misterio en cierta manera y sí es cierto, o sea, hay mucha gente que, en mi opinión, yo creo que Dios es un Dios real, pero Dios es un Dios práctico que se puede acercar a ti de una manera práctica, viva, con convivencias, o sea, tú puedes aprender y Dios te puede hablar de cualquier manera, o sea, de cualquier manera. Sí, yo pienso que para descubrir tu propósito, el propósito por el cual Dios te creó, no necesariamente tienes que hacer cosas así demasiado espirituales o demasiado místicas para descubrir ese propósito. Como estar 3 horas en el cuarto orando todos los días. Realmente no tiene que ver, no es el tiempo la cantidad de tiempo, sino más bien es calidad. ¿No? De tiempo que le das. Y realmente lo estás buscando a Dios, sí, con el corazón y en
lugar de que no, pues son 3 horas, hoy le prometí a Dios 3 horas, no, que me faltan 5 minutos, sí, ya no sé qué decir, qué digo. Exactamente. O sea, típico, Ya no sabes qué orar, en un momento que ya no, que oras por las ayer, naciones, pero se acabó. Que ayer eran 3 horas, no, hoy me tocan 5, sí, o sea, imagino. Y no nos malinterpreten, algunos de ustedes o algunas personas que lo hayan hecho, o sea, no estamos diciendo que está mal. O sea, cada quien su relación con Dios, pero ahí es a lo que vamos. Su relación con Dios marca exactamente cuáles son los parámetros y en tus propósitos espirituales está, bueno, voy a hacer un ayuno, como gente que ayunan una vez a la semana, mientras sea con convicción, mientras sea con el afán o con realidad con el propósito de que Dios se revele a tu vida, está bien, o sea, no estamos limitando el tiempo. Tocas un buen punto, porque muchas veces queremos saber cuál es nuestro propósito y ayunamos, buscamos a Dios, pero caemos en esta, digamos, extremo espiritual, que perdemos el enfoque y nos enfocamos en que, híjole, es que hoy tengo que buscarlo más. O sea, nos enfocamos más bien en cosas. En la actividad. En la actividad, más que el hecho de realmente buscarlo de corazón y sinceramente y abrirnos a Él. Sí, uno de los conflictos también o retos que se presentan, y lo puedo compartir a nivel personal porque me ha sucedido varias veces, es, bueno, Dios me llamó para esto, me voy a involucrar en esto, le voy a dar mi 200%, y comenzamos una especie de involucrarnos tanto que nos apartamos de pasar o dejamos de pasar el tiempo necesario con Dios. Entonces comenzamos, me meto en este ministerio y voy aquí y me reúno con esta gente y voy y le dedico tanto tiempo, y entre tantas cosas que uno hace, deja de dedicarle tiempo a lo más importante, que es pasar tiempo con Dios. Entonces eso es un reto que uno debe tener bien los ojos abiertos. Escuché en estos días una frase bien interesante, quiero compartirla. El Señor nos llamó a llevar fruto, no a estar ocupados. Claro. Esa frase la escuché y me quedó guardada, porque creemos que mientras más ocupados estemos y mientras más estemos haciendo cosas para el Señor, más vamos a estar en su obra y más Él nos va a bendecir. Claro. Y Dios no trabaja de esa manera. Entonces se vuelve como frustrante a veces, Alan. Entre más ministerios nos involucremos, como que, sí, ay, Dios ya me va a hablar porque ya me vuelvo más espiritual. Sí, te sientes como que más de Dios. Claro, no, claro. Porque estoy en alabanza y estoy de Ujiel, estoy con los que limpian, con el de la calle y el que va afuera, claro, y el que predica, los que evangelizan. Sí, entonces llega un momento que se vuelve algo como frustrante. Sí. Y se convierte en un conflicto, un problema que a veces de alguna manera como que se seca esa vida espiritual, o de alguna manera te cansa y eso se vuelve, esa relación con Dios se va deteriorando, se va desgastando con el pasar del tiempo. Antes de que pasemos al segmento y hagamos una pausa, los quiero dejar con una frase que escuché también, que va muy de acuerdo con lo que estamos diciendo, y decía: preocupados por la obra del Señor, nos olvidamos del Señor de la obra. Que es exactamente lo que estamos hablando ahorita. Estar tan ocupados en lo que es la obra de Dios y tener, o sea, tantas cosas como estábamos diciendo, estar tan ocupado en eso, que olvidamos en realidad de quién se trata, que estamos haciendo todo eso, que es el Señor. Entonces, ahí se los dejo para que lo piensen y mediten. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar acerca de las recomendaciones. No le cambien, esto es Sync 720. Sync 720. Bienvenidos a un segmento más de Sync X. Mi nombre es Alan y esto es Sync 720. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de diferentes tips de liderazgo. El primer hábito que ellos tienen una rutina matutina. Y a lo que voy con esto es en las mañanas. No importa lo que hagan, tienen estrictamente algo que hacer, que se enfocan en su liderazgo diariamente. Ejemplo, se levantan en la mañana, leen un libro con una taza de café, o simplemente tienen tiempo para orar o para meditar, se van a correr, pero es todos los días sin falta. Y la razón es esta: al enfocar toda su energía y enfocar todos sus pensamientos en la idea de su liderazgo, los hace cada vez más conscientes de quién son, a quién tienen que liderar, y les dan todo el material para que durante su día puedan ser mejores líderes.
La número 2 es, usan los primeros minutos de cada interacción, lo usan al máximo. Ejemplo, la mayor parte de la gente siempre dice, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué recibes de respuesta? Bien. Y todo el mundo te dice, bien, un aburrido, bien, que en realidad no sabes si en realidad están bien, si en realidad están mal, a lo mejor solamente es una careta. Pero los líderes con más influencia hacen que los primeros 90 segundos de su interacción con cualquier persona sean los más ricos en contenido. En vez de preguntar y hacer preguntas tan genéricas como hola, ¿cómo estás?, preguntan cosas más específicas. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Platícame algo acerca de tu familia. ¿Cómo están tus hijos? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gusta tu posición? Algo que dé un poquito más acerca de la persona con la que están hablando. Ahora, la razón principal por esto es, si una persona confía en ti para decirte eso, cada vez estás siendo más influyente en esa persona, donde tiene toda tu confianza para seguir, para que lo sigas liderando. Esto fue Sync X. Sync 720. Bueno, continuamos con más de Sync 720. Hoy estamos pues cerrando el tema de este mes, propósitos. Y en este programa estamos hablando sobre los propósitos espirituales, el propósito para el cual Dios nos llamó a cumplir acá en la tierra. Y pues estamos cerrando en esta parte del programa con las recomendaciones o sugerencias que tenemos y creemos que pueden ser importantes al momento de identificar un propósito o un llamado de parte de Dios. Uno de esos recomendaciones, podríamos decir, es tener fe. Creo que la fe en este programa y en muchísimos programas y en cualquier momento podemos hablar de la importancia de tener una fe. Y leyendo Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que primeramente tener fe y saber que Dios nos ha llamado para un propósito. Él nos creó con un propósito para llevar a cabo una tarea acá en la tierra y buscar la dirección de Dios para alcanzar ese propósito al cual nos llamó. Pero la segunda, de hecho, qué padre que mencionaste Hebreos 11:6. La segunda parte también de ese versículo menciona, porque aquel que se acerca a Dios debe de creer que Él existe, que Dios existe, que es galardonador de los que le buscan. Entonces, lo de la fe es primeramente lo más importante que puedes tener. Tu primer propósito debe ser cree que Dios en realidad existe, que Dios te ve, que Dios te ama y que Él tiene un propósito grande para ti, más allá de lo que en realidad tú entiendes. Pero cuando te acercas a Él con todo el corazón, puedes conectarte más y obviamente si crees que Él está ahí, ¿no? Y saber que Él es el, porque si no se me olvida, Él es el que está más interesado en que nosotros descubramos ese propósito para el cual nos llamó y lo llevemos a cabo. Así que es una carrera en la cual no estamos solos. Él está muchísimo más interesado que nosotros en que cumplamos esa misión. Así es, Eduardo. Y como decía Alan anteriormente, que hay que enfocarnos más bien en una relación más que en la religión, ¿no? Hay que realmente dejar a un lado el hecho de ser raros y de, sí, pues enfocarnos en, ay, ¿cuánto tiempo voy a buscar a Dios? O ese misterio. O ese misterio, o cómo lo busco, qué actividades hago para buscarlo, ¿no? Más bien es realmente buscar a Dios con un corazón sincero, es abrirte y decirle, ¿no? Preguntarle, Dios, ¿qué quieres para mí? ¿Por qué me creaste, no? Exactamente. Yo creo que otro de las recomendaciones que tenemos es, lo que estaba diciendo Gisela, haz un poquito a un lado esas pequeñas actividades que en realidad no te están llevando a nada. Si estás haciendo ya las cosas por rutina en cierta manera, o porque ya llegó el momento donde ya las retomaste, ya es una costumbre hacerlo, ya te levantas, abres los ojos exactamente a la hora que oras, pero ya no lo haces con ese corazón. Analízate, te recomendamos analízate bien qué es lo que está en tu corazón, si en realidad es por acercarte a Dios. Y bueno, si determinas que no, pídele a Dios que te dé una nueva motivación, que te dé una nueva manera. Y Dios es súper original. Dios a cada uno le da su manera de poder acercarse a Él. Yo estoy convencido de eso. Dios te puede hablar desde una canción, una cosa que lees, y no necesariamente tiene que ser la Biblia. Yo sé de veces que estás leyendo algo, pero Dios hace que una frase o algo que estás leyendo que no tiene nada que ver de la Biblia, o sea, cualquier otro libro, no sé, lo que sea. Una vez, les voy a comentar, eso me pasó a mí.
iba yo, no caminando, iba yo manejando y había un letrero que decía, come closer. Algo así, que sí, era un... ¿Cómo? ¿Un qué? Come closer, que quiere ¿Qué decir, es eso? acércate. Creo que era una publicidad de turismo, algo así, como que, hey, ven, acércate a este país. O algo más así. cercano. Pero yo recuerdo que yo en ese momento estaba pasando por una situación difícil, entonces al tratar de buscar muchas soluciones estaba confundido y todo. Yo pasé por ahí y solamente vi de reojo lo que decía y haz de cuenta que esas palabras se resaltaron, hasta con luz salieron. O sea, yo pasé por ahí, me dije, come closer, o sea, acércate. Y yo supe y tomé eso de parte de Dios porque yo lo sentí. O sea, es algo, no es como cualquier cosa, no es como que lees algo y como que ya, eso, Dios se lo va a decir, a ver dónde cae la Biblia y a ver qué Dios tiene para mí. No, tú sabes, tú sientes que Dios en realidad se está comunicando otra vez y tiene obviamente que ver con lo que estás viviendo en el momento, que es lo que lo hace más original y mejor. Entonces, hay una de las recomendaciones. Dios es muy original, dale chance para que te muestre cómo es. Otra de las cosas bien importantes que debemos tomar en cuenta es, aparte como tú comentabas, Alan, de mantener ese equilibrio. Por supuesto, no estamos diciendo en ningún momento que involucrarse en los ministerios, hacer cosas para el Señor están mal, pero si queremos aclarar que debe haber un equilibrio. Claro. No podemos dedicarle tanto tiempo a algo y descuidar la relación con Dios. Pero yo diría que lo clave acá, y yo creo que muchos están de acuerdo conmigo, es dedicarle el tiempo suficiente a Dios en la intimidad. Pasar tiempo suficiente con Él. Si puedes, de pronto tu esposa que te conoce bien o tu esposa que conoces a tu esposo muy bien, ¿por qué lo conoces? Porque pasas tiempo con él, porque sabes qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, lo has escuchado todos los días y ya tú conoces realmente su corazón. De la misma manera funciona nuestra relación con Dios. Tenemos que pasar el tiempo suficiente con Él. Hay un versículo en particular que a mí me encanta, está en Mateo 6, dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Así que no solamente nos está invitando a que pasemos tiempo en intimidad con Él, sino que nos premiará. Eso es algo que tampoco... Además de eso hay una compensación, vamos a ser premiados. Así que no debemos estar motivados por orar siempre en grupo, o orar para que alguien te escuche, o que si sientes que gritas, el Señor te va a escuchar más. Dios es un Dios tan original y tan natural que Él te va a escuchar en la intimidad de tu hogar, en tu carro, cuando tú vas al trabajo, cuando tú estás sentado en tu oficina, cuando tú estás en cualquier lugar, caminando, etc. Él está ahí escuchándote y si tú lo buscas y si tú te comunicas con Él con esa misma naturalidad, como si fuese un amigo, Él te va a mostrar los planes y el propósito para el cual Él te diseñó. Así que yo diría que este sería uno de las recomendaciones más importantes que podríamos dar y por supuesto, buscar no solamente buscar la dirección de Él en el área de la vida a la cual nos llamó. ¿Ok? Tratar de, Dios, háblame, dime que realmente qué es lo que quieres de mí, qué quieres que haga en este día, hacia dónde vamos, permíteme darle una palabra a alguien y el Señor se va a revelar. Es tan maravilloso nuestro Dios, como lo decía Alan, a través de una canción, a través de un comentario, de un billboard publicitario, de cualquier cantidad de cosas, Él se puede revelar. Y fíjense que es muy interesante que una vez estábamos teniendo una conversación, de hecho nosotros, un día nos fuimos a comer después de una grabación que tuvimos y se me quedó muy grabado el hecho de que platicamos acerca de que Dios sabe dónde vamos a terminar. Claro. Que Dios sabe el camino que vamos bueno, no es que sepa el camino, más bien Él sabe para dónde vamos, porque Él tiene un plan y quiere que lleguemos a cierta ruta. Él tiene nuestro propósito. Exacto, pero Él nos permite decidir cómo vamos a llegar ahí, porque Dios nos dio esa capacidad de poder escoger, nos dio ese libre albedrío para hacerlo. En tomar esas decisiones diariamente está la decisión de hacer que Él dirija nuestros pasos y que nos diga cuál es la mejor ruta para llegar ahí. Día a día. Exacto. Y me gusta mucho el versículo que mencionaste, también tiene inclusive un significado lógico. O sea, el cerrar la puerta, el estar tú solo ahí, simplemente dice, no que me des tu tiempo, dame la soledad, no, pero como que dame la atención necesaria. Porque hay muchas cosas que están pasando en nuestra vida, todo el mundo tenemos exámenes, trabajo, preocupaciones,
cosas que pagar y todo, pero es ese rato de estar Es el lejos, o sea, el buscar a Dios sin distracciones, ¿no? Más como bien, callar tu mente, claro. así como Sí. que O sea, no hay cualquier nadie, cosa, no cállate. hay nada. Sí, dale escuchado- chance, da chance a que Dios se He escuchado varios testimonios y yo creo que pueden compartirlo también a través de nuestro Facebook, de nuestro Twitter. Más Exactamente. adelante lo vamos a decir. ¿Cuáles son su testimonio para poder buscar tiempo a solas con Dios? He escuchado de madres que se encierran en el closet porque los niños están allí, hay cosas que hacer, pero ya se toman sus 5 minutos y se meten en el closet y ya están orando allí. O cada quien tiene de alguna Qué manera bueno su que dices eso. estrategia, ¿no? O sea, no tiene que ser tanto tiempo como lo estábamos Claro. diciendo. La calidad es más que nada 5 minutos donde puedas conectarte bien, es suficiente, es más, mucho más que puedes haber estado ahí Que horas y bien mediodía y a lo mejor estabas distraído, tenías 20 cosas en la cabeza. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La decisión correcta, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Todos queremos sentir que tenemos una meta exclusiva que cumplir en este mundo. Tenemos la necesidad de sentir que estamos llevando o logrando una misión que se nos fue encomendada por algún ser supremo. Y la verdad es que si no tenemos propósito, la verdad le perdemos sentido a la vida. Que así como Dios nos formó únicos y escogió un plan único para nuestra vida, Él de igual manera nos dio un propósito por el cual vivir. ¿Y cómo encontrar ese propósito en la vida? Yo pienso que a través de una relación íntima con Dios. Debemos buscar a Dios, pasar tiempo con Él. Entre más tiempo pasemos con Él, más lo conoceremos y más sabremos lo que Él quiere y espera de nosotros. Yo pienso que de esta manera podremos encontrar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Esto fue Sin Comentarios para Sync 720. Yo soy Hilda y que tengan buenas noches. Sync 720.